Aunque ya existen varios vídeos sobre icebergs de la UNAM, he decidido traer el mío junto a información que no he visto que mencionan al menos de manera tan seguida. Sin más que decir, demos comienzo al iceberg de la UNAM. Iniciemos el video con un tema algo chistoso. En la Facultad de Filosofía y Letras hay una leyenda urbana que narra cómo en la madrugada se puede ver un vampiro rondando entre los pasillos de la escuela. Personalmente lo considero una completa tontería, pero entre profesores y alumnos es muy común escuchar de ella. No tengo mucho que explicar en este punto. Ya saben, a los maestros y directivos les encanta decir cada 5 minutos que están en la mejor universidad de México. Por lo general los propios alumnos suelen tirar hate a la universidad, pero odian cuando alguien ajeno a la comunidad, como los que no lograron ingresar, empiezan a hablar mal de ella. Como siempre dicen, solo los de la UNAM pueden tirar hate a la UNAM. En las facultades de la UNAM es muy común encontrar murales creados por artistas de la escuela. Son un clásico en las escuelas, e incluso algunos son usados como símbolos para expresar problemáticas de diversos tipos. Durante los paros culturales se suelen realizar murales con apoyo de materiales que varios alumnos llevan, y por lo general suelen mantenerse durante años. No obstante, hay ocasiones donde los directivos deciden borrarlos, y eso por lo general ocasiona más disputas entre la comunidad. A su vez, también existen murales de pintores famosos como Diego Rivera en Ciudad Universitaria. El famoso grito de la UNAM proviene del cine Goya, inaugurado en 1946 y atribuido a José Luis Rodríguez Palillo, entonces alumno de la Preparatoria 1, pero el lugar desapareció en 1967. Luis Rodríguez, apodado como el Palillo, es quien comenzó una porra para que no desaparezca el sitio, dando inicio al famoso grito. El cine era un lugar muy concurrido entre estudiantes, ya que, por lo regular, daba funciones de películas artísticas o populares entre la comunidad. Las prepas y CCHS siempre están en disputas, lo normal. Los de prepa argumentan que los de CCH son los cholos de la institución, y los de CCH se defienden con que ellos sí desarrollan criterio propio por el famoso sistema de su escuela, aprender a aprender. La neta, ambas escuelas al final valen burga y se van a paro cada 2 semanas, y se la pasan oliendo a mota en cubos. Pero sí, el CCH es mejor. Ya se la saben, está el famoso mito de que el método para elegir a los alumnos seleccionados a la UNAM se basa en lanzar exámenes al aire y los que caen en un escritorio se quedan. La neta es una tontería inventada por los que no lograron entrar. Ni siquiera tiene sentido hacer algo así. No hay mucho que decir aquí, no sean de esos que se creen estas cosas. Un dato curioso es que la presidenta Claudia proviene de la UNAM. Estudió en el CCH Sur y luego en la carrera de física. Además estuvo en las marchas de 1986 del movimiento estudiantil contra el Plan Carpizo, que buscaba imponer cuotas y privatizar la educación pública. Desde aquí Sheinbaum ya defendía su postura sobre que la educación es un derecho. Más adelante hablaremos sobre Jorge Carpizo y todo lo que ocasionó con sus decisiones. La ironía de todo esto es que hace poco ella frenó una marcha de jóvenes mediante violencia y censura. En todas las escuelas es un clásico encontrar el tendedero de acosadores para funar a todos aquellos profesores y alumnos que han cometido actos de abuso o acoso sexual. Es hasta común encontrar a algún conocido, chale, qué mal pedo XD. Esta es una que todos han escuchado: los planes de estudio en los planteles de las FES son mejores que los que se presentan en las facultades de Ciudad Universitaria, principalmente porque se basan más en la práctica y no en la teoría. Algunos ejemplos de estos son las carreras de Derecho, Odontología, Veterinaria, etc., pero pues la neta no puedo afirmar nada. La ventaja de Ciudad Universitaria es que está más chido, jaja. El personaje más importante dentro del lore de CCH Sur, Susana. Ella es el equivalente a Thanos, Voldemort, Némesis o cualquier otro villano con rolas chidas. Empezó su tiempo como directora desde 2022 y desde entonces la escuela se fue abajo por diversos incidentes que tocaremos a fondo más adelante. La han intentado sacar en varios paros, pero hasta el día de hoy sigue en su cargo, y difícilmente la van a sacar a estas alturas.
Pese a ser muy odiada, los alumnos suelen pedirle fotos cada que sale a caminar por los pasillos de la escuela, y los memes que le hacen en la escuela ayudan a volver tendencia cada acción que hace. La neta, en los últimos años se volvió común encontrar a gente grabando vídeos y TikToks por toda la UNAM. Es más, este canal es parte de esa fiebre de ser influencer. No hay mucho que destacar en este punto, solo es interesante analizar cómo en los últimos años se volvió tendencia el ser TikToker. La carrera de cine junto a otras, es algo curiosa en la UNAM. Se entra mediante pase indirecto y hay pocos lugares, así que este apartado habla más sobre esas carreras curiosas. Para terminar el primer nivel, en Roblox hay recreaciones de instituciones de la UNAM. Hace tiempo recuerdo que había un mapa de ciudad universitaria, pero parece que fue borrado. Hay que apoyar esos proyectos. El Grito es un documental muy famoso que trata sobre el movimiento estudiantil del 68. Fue censurado durante varios años y la UNAM suele proyectarlo de manera frecuente cuando se acerca el 2 de octubre. Es de los documentales más importantes en la historia de México, por lo que es conservado como reliquia del tiempo al mostrar grabaciones de aquel entonces. En mi iceberg sobre el 2 de octubre profundicé un poco más en el tema por si quieren checarlo. Esta es una leyenda urbana medio famosa del CCH Sur. Simplemente habla sobre cómo supuestamente hay criaturas raras en el jardín botánico en los lugares más solitarios del lugar. Aunque personalmente sí considero al sitio medio peligroso, conocí espacios donde te podía ocurrir algo y simplemente nadie te iba a escuchar, pero también son lugares concurridos para consumir sustancias y hacer cosas indecentes. La neta, hasta llegué a encontrar a gente en medio acto cuando iba paseando con amigos, era súper incómodo, jajaja. Por último, encontré comentarios sobre supuestos cadáveres encontrados ahí, pero no puedo confirmar nada ya que no encontré información verídica sobre eso. Esta es una que todos se saben, los de derecho son una bola de tibios que nunca se van a paro. De hecho, fue demasiado evidente este año con lo sucedido en los últimos meses respecto a las diversas amenazas que recibieron varias escuelas de la UNAM. Derecho pudo irse a paro por recibir amenazas y la deficiencia que se encontraba en la administración de la escuela, pero no lo hizo. Hubo un fraude en los votos. El incidente enfureció a gran parte de la comunidad estudiantil, a lo que se levantaron asambleas, lo que dio como respuesta a que cerraran las entradas durante horas. Ese acto de parte de dirección levantó el enojo de la mayoría, pero aún con motivos suficientes para irse a paro, no lo hicieron. De hecho, los de la Fac de Filosofía y Economía fueron a ayudar en aquella noche donde los dejaron encerrados a todos aquellos que estaban en la asamblea. Algunos dicen que eran porros, pero no es algo que pueda confirmar ni negar. En todas las escuelas hay salones llamados cubos. Son espacios tomados por facciones estudiantiles y que por lo general son usados para vender cosas, drogarse, y en algunos casos para tener relaciones. Su origen se remonta a la huelga de 1999 en la Facultad de Filosofía, ya que eran usados como espacios de organización estudiantil. Las opiniones sobre estos espacios son muy variadas, ya que hay quienes los defienden con el argumento de que se necesita cierta autonomía por parte de la comunidad estudiantil, y otros simplemente los ven como espacios de anarquismo que desestabilizan las facultades. Por último, hay algunos cubículos exclusivamente de mujeres con el propósito de brindarles apoyo en cualquier cosa que lleguen a necesitar. Algunos testimonios narran cómo a lo largo de las escuelas, a veces se logran observar sombras en las aulas vacías, llegando a casos donde se escuchan gritos de dolor. Nah, la neta, solo son parejas manteniendo relaciones. El evento canónico de los estudiantes es entrar a un salón y descubrir a una pareja, es mega incómodo. Paguen un hotel banda, al menos respeten a su pareja. Ahora sí, tratando el tema de los fantasmas, en cada escuela hay al menos una leyenda urbana sobre supuestas apariciones de entes paranormales. En la Prepa 8 dichos testimonios son más concurrentes debido a que la escuela se construyó sobre el antiguo manicomio La Castañeda. Fue un lugar inaugurado por Porfirio Díaz en 1910 para atender a gente con problemas mentales, sin embargo se convirtió en un lugar de torturas, poco mantenimiento y constantes violaciones a los derechos humanos.
Como se mencionó, la Prepa 8 fue construida sobre los antiguos terrenos del lugar, lo que da lugar a todas las teorías sobre seres paranormales que murieron en la época de la Castañeda. En las demás escuelas también hay supuestos fantasmas, pero la más relevante es la Prepa 8 por su historia. Este es un dato curioso pero que dará pie a una teoría que mencionaremos más adelante. La Facultad de Medicina tiene una morgue usada para investigaciones y enseñanza. Cabe señalar que los cuerpos son recibidos mediante donaciones. Un dato curioso es que la Facultad de Derecho también daba la carrera de Ciencias Políticas en el espacio que es conocido como la Escuelita. No obstante, fueron trasladados a Polacas por el poco espacio que poseían. Los de Bloque Negro son un grupo de personas que protestan con ideologías de la izquierda. Siempre van vestidos de negro para cubrir sus rostros y de esa manera evitar ser descubiertos por las autoridades. Un dato random es que la famosa cantante Bella Cat estudió en la Facultad de Derecho, aunque nunca ejerció por dedicarse a la música. En los planes originales de Ciudad Universitaria se tenía la idea de construir dormitorios para la comunidad. Sin embargo, el plan fue frenado por un movimiento estudiantil que se llevó a cabo entre los dormitorios del Politécnico en 1956, en demanda de una nueva ley orgánica. Como resultado, el ejército entró a la zona y los desalojó, además de encarcelar a los líderes. Ese hecho hizo cuestionar a la UNAM sobre si debían o no construir dormitorios, a lo que ya todos sabemos la respuesta. En 1999 ocurrió un paro en toda la UNAM ya que Francisco Barnés de Castro, el rector de aquellos días, propuso cobrar una cuota a todos los estudiantes y la cual fue aceptada un mes antes de la huelga masiva. El paro duró 10 meses y lograron que el rector renunciara. La contención final del conflicto fue instrumentada con la irrupción de la Policía Federal Preventiva al campus y con la aprehensión de cientos de estudiantes. Una que todos se saben, Jacobo Grinberg es un psicólogo proveniente de la Facultad de Psicología. Fue desaparecido en 1994 porque se cree que descubrió cosas que no estaban permitidas para el humano, eso o desapareció a otro plano. Suena medio fumado y ya hay varios vídeos explicando a profundidad su lore, así que no daré más detalles. El 28 de septiembre de 2023, comenzaron reportes sobre chinches en la Facultad de Química. Aunque inicialmente se desmintió, ese mismo día se cancelaron las clases presenciales y se pasó a darlas en línea para fumigar varios planteles. En los siguientes días más escuelas tomaron el mismo protocolo y se divulgó una plaga de chinches por toda la UNAM. Ahora sí empezamos con las teorías más chidas del iceberg. Esta es una que la mayoría ya conoce, pero en resumen nos habla sobre que en todas las facultades hay túneles de evacuación para los directivos en caso de un movimiento que los ponga en peligro. Supuestamente todos los túneles conectan entre cada facultad y la Torre de Humanidades. Pero lo interesante de esta teoría es que durante un paro se comprobó que sí existe un túnel en Prepa 5. La neta, esto es algo obvio, la UNAM tiene varios movimientos comunistas entre los estudiantes. De hecho, Ciudad Universitaria está repleta de propaganda comunista en cada facultad, siendo principalmente distribuida por alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, o los de Polacas. No estamos aquí para debatir sobre si el comunismo es un sistema correcto o no, pero es curioso cómo varios alumnos toman esas ideologías. Dichos pensamientos fueron claves durante las marchas del 68, ya que la CIA comenzó a espiar el movimiento debido al contexto político en que se encontraba Estados Unidos. Este apartado se refiere a que existen muchos libros raros en las bibliotecas de la UNAM. En su mayoría son testimonios del CCH Sur. Su contenido se basa en brujería y temas relacionados a hechizos y muerte. Aunque suene peculiar encontrar este tipo de libros, recordemos que muchos hablan sobre contextos históricos, por lo que es comprensible que se difunda ese tipo de contenido. Aquí viene una pequeña clase de política mexicana. En el contexto de nuestro país, estamos ante el gobierno de Morena.
En los últimos años hemos observado cómo intentan borrar la autonomía de instituciones como el INE, es decir, los órganos constitucionales autónomos que se han venido forjando desde 1989 con el gobierno de Salinas. El objetivo de los órganos es repartir el poder entre varias instituciones ajenas al gobierno, y de esta manera evitar que haya una concentración por parte del poder ejecutivo. Algunos de ellos son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Derechos Humanos. El gobierno de Morena desea borrar todas esas instituciones para regresarlas a su poder, y aunque la UNAM no es un órgano constitucional autónomo, posee autonomía para administrarse por sí misma. Aunque no hay declaraciones oficiales, no sería imposible de creer que el gobierno desea controlar a la mayor casa de estudios en México. Tan solo observemos que la carrera de ciencias políticas se enfoca en crear grupos opositores al partido en turno, lo que nos lleva a la aparición de militares en septiembre. Un profesor me dijo que lo más probable es que el gobierno esté vigilando a los estudiantes para evitar conflictos. Por último, recordemos que varios porros son pagados por el gobierno para que la universidad pierda prestigio. No hay ningún misterio aquí, todos sabemos que es común encontrar vendedores de drogas en cada institución de la UNAM. Algunos son estudiantes y otros son distribuidores que se meten a las escuelas a vender los productos. Este mismo asunto que lleva años sin resolverse es lo que lleva a que en los paros se exige más seguridad en los planteles, para evitar este tipo de situaciones. En mis años en la UNAM comencé a notar cierta injusticia a la hora de tener promedio para tu carrera deseada o escoger horarios. Si bien la idea del sistema es simple, poseer buen promedio para elegir lo que te favorezca, en realidad ese sistema contiene un factor fundamental: suerte. Piénsenlo todos aquellos que han estado en alguna de sus instituciones, tu promedio depende mucho de que te toque un profesor capacitado para dar la materia y que no evalúe de maneras injustas. Hay muchas acusaciones de profesores que dan pésimas clases, sus evaluaciones son injustas o altamente difíciles, sin contar la manera en que el profesor se dirige hacia el alumnado, ya que hay muchos que dan tratos irrespetuosos, clasistas, y hasta machistas al grupo. Si para alcanzar buen promedio debemos sobrevivir a dichos maestros, entonces nos encontramos ante un sistema injusto que se basa en la suerte. En un semestre puedes tener a un alumno con notas altas, pero que tuvo puro profesor barco, y luego a otro alumno con bajas notas, pero no porque sea un mal alumno, sino porque tuvo un mal profesor. Dicha problemática es poco hablada y se relaciona directamente a los encubrimientos de profesores que hace dirección. Este punto es el más curseado del iceberg, pero es algo que todos hemos observado. A veces es común entrar a un salón y encontrar condones tirados, en los peores casos, ya usados. Ya en zonas más ocultas es donde se ven más de estos, lo cual nos deja a la imaginación cómo terminaron en ese lugar, XD. El Auditorio Che Guevara es de los puntos de reunión más interesantes de Ciudad Universitaria, se ubica en la Facultad de Filosofía y Letras y originalmente se llamaba Justo Sierra. Durante el movimiento estudiantil del 68 fue usado como punto de reunión para las asambleas. Sin embargo, en 1982 un grupo de izquierda se apropió del auditorio y empezó a ser usado para actividades de adoctrinamiento, aunque supuestamente cobraban. De esto último no estoy tan seguro, pero con la huelga de 1999, el auditorio fue tomado el 4 de septiembre del año 2000 por parte de izquierdistas, y fue así como llegó a ser renombrado Auditorio Che Guevara. A lo largo de los años han habido denuncias y disputas por la posesión del auditorio y regresarlo a su estado original, sin embargo a día de hoy, sigue tomado y usado para asambleas. Algunos paros de la UNAM suelen ser organizados por poros o gente enviada por partidos políticos para manchar el nombre de alguna institución. Por lo general se planea cuando estamos en tiempos políticos o hay controversias sociales que afectan la estructura del Estado. Se dice que en Ciudad Universitaria hay zonas raras o poco comunes de encontrar, sobre todo en las áreas alejanas de las facultades y entre las partes boscosas. No haré mucho énfasis en este punto ya que pese a ser poco frecuentados, no son prohibidos ni nada de eso. En septiembre y octubre de 2025, se presentaron varias amenazas de bombas a lo largo de toda la UNAM. Las facultades más afectadas por esto fueron la de Economía, Derecho y Ciencias Políticas y durante al menos un día, se fueron a clases en línea.
La neta esto no llegó a nada, por lo que por eso se encuentra en este nivel. En mayo de 1985 ocurrió un fatal incidente en el estadio universitario. Durante un partido de Pumas América se reunieron 90,000 personas para ver el partido. Sin embargo, la capacidad del estadio era de 73,000 personas. La tragedia comenzó cuando alguien cerró las rejas del túnel 29 y varias personas quedaron atrapadas, lo que llevó a que murieran 7 personas y hubieran 70 heridos, ya que el pequeño espacio llevó a que se asfixiaran y aplastaran. Un profesor lamentablemente perdió la vida mientras daba clases en la Prepa 8 durante el 8 de enero del año 2010. Eduardo Arroyo, de 46 años, murió brincando de una barda a otra, pero resbaló y cayó de 4 metros. Está en este nivel porque no fue un homicidio o algo más turbio, solo fue un hecho lamentable. Algo similar ocurrió en la Facultad de Psicología en 2023, cuando un trabajador resbaló y cayó desde 10 metros de altura para finalmente chocar con un vidrio. Un tema que da mucho de qué hablar en los paros, es que la UNAM tiene poca seguridad en varias de sus instituciones, y eso dio pie a varios testimonios de robos dentro de las escuelas. Sin embargo, la dirección suele negar los casos ocurridos. Como hemos mencionado anteriormente, existe una morgue dentro de la Facultad de Medicina. Pero esto mismo nos lleva a teorizar que algunos profesores o directivos deciden vender órganos a mercados clandestinos. Nuestro fundamento para esta teoría no es sólido, ya que no hay investigaciones oficiales que respalden lo mencionado, pero es curioso que existan varios testimonios que afirman lo dicho. En algunas facultades existen sectas dentro del alumnado que por lo general son dirigidas por profesores, sin embargo hubo una que se convirtió en una red de abusos. El caso Luis Arizmendi Rosales nos muestra cómo en la Facultad de Economía, Luis Arizmendi fue señalado en tendederos por acoso y hostigamiento, aún siendo este un profesor. Tenía una secta donde, según testimonios, mantenía relaciones con miembros del grupo, y a veces con las novias de los nuevos. El acoso sexual es un tema delicado y más en entornos donde se supone deben proveer un lugar seguro a sus alumnos. Sin embargo, es común encontrar grabaciones a personas, ya sean a escondidas o los famosos packs que luego se mandan, para finalmente ser subidos a páginas para adultos. Existen tendederos y cubos enfocados a dar apoyo a las víctimas afectadas por este tipo de prácticas. Por lo general, las denuncias de acoso o mala conducta en la UNAM no son atendidas como se debe. Es común tener profesores no aptos para dar la materia, ya sea porque mentalmente no poseen las características psicológicas para ser buenos docentes. En los casos extremos donde el profesor recibe sanciones, se dice que simplemente los cambian de plantel. En 2025 se registraron avistamientos de grupos militares recorriendo parte de Ciudad Universitaria, aunque ellos argumentaron que fue un error, y en otra ocasión que solo trasladaban un caballo, se cree que eran mentiras, ya que el ejército no comete ese tipo de errores. Sobre todo porque fueron vistos en la Facultad de Ciencias Políticas, y como todos sabemos, ellos por lo general suelen criticar los movimientos del gobierno y hasta crear grupos opositores. Hay una supuesta biblioteca oculta donde se tienen libros e información oculta, normalmente sobre temas políticos y sociales. Este apartado no tiene mucho sustento, pero aunque no sea una zona secreta, la UNAM debe tener documentos que no cualquiera puede poseer. En 2022 ocurrió un incidente que causó mucho revuelo. En el CCH Sur hubo un acto de abuso hacia una alumna en el edificio P de la institución. Se desconoce la identidad de la víctima, ya que sus familiares decidieron proteger su información. Como resultado hubo todo un paro y un pliego petitorio donde se deseaba designar a la directora Susana Lira de su cargo. Al día de hoy no se tiene un culpable. Personalmente encontré a la madre de la víctima en la asamblea por lo ocurrido en el caso del ex Ashton. El CCH Sur tuvo otro escándalo en abril de 2025 por un intento de abuso hacia una alumna por parte de 2 personas ajenas al plantel. El incidente desencadenó un paro de casi 2 meses y una fuerte petición para destituir a Susana bajo el argumento de que no es capaz de proveer seguridad al plantel.
Se hicieron varias mesas de diálogo que no llegaban a nada y el semestre acabó en línea. No obstante, los días para finales sí se usaron para regresar al plantel para checar calificaciones y despedirse para los del último semestre. Las cosas no terminaron ahí para el CCH. En septiembre del mismo año, un estudiante de 19 años llamado Alex Ashton atacó mortalmente a otro alumno y un trabajador. Intentó suicidarse después del acto cometido al tirarse desde el edificio IM, pero solo se lesionó el cuerpo y quedó en coma unas semanas. En la actualidad fue trasladado a un reclusorio y el CCH Sur estuvo en clases en línea durante todo el semestre. Su caso dio mucho debate entre la gente y se organizaron asambleas en Ciudad Universitaria, además de una marcha por el periférico. Nuevamente se pidió la destitución de Susana, pero no se llegó a nada. Personalmente conocí a un chico que dice ser ex compañero del ex, nos contó que no parecía alguien hostil ya que era amable. Pese a eso, se encontró que en redes sociales se mantenía activo en grupos de incels. Este apartado se relaciona mucho al de la biblioteca secreta. Supuestamente hay un libro secreto que cuenta con información de porros y la lista de fallecidos el 2 de octubre. Además de información clasificada para la mayoría del público, aún así y para no vender humo, la neta dudo que sea real por el simple hecho de que el gobierno y la UNAM no son muy aliados, al menos no en temas públicos. El 23 de junio de 2022, un alumno de la Facultad de Medicina se lanzó del edificio principal del instituto y tras un grito, médicos acudieron al lugar, los cuales no tardaron en afirmar el deceso. Las clases fueron suspendidas ese día y el tema dio mucho de qué hablar sobre problemas como la depresión en jóvenes y la alta exigencia en escuelas. José Vasconcelos fue rector de la UNAM durante 1920 a 1921 y fue recordado por ser un filósofo y político que buscaba expandir la educación en México. El famoso lema "por mi alma hablará el espíritu" fue creado por él y desarrolló la autonomía de la universidad. Sin embargo, hay comentarios de gente que lo tacha de haber sido un fascista ya que expresaba un odio a los indios, o como mínimo los veía como una raza inferior, además de demostrar simpatía al fascismo italiano. En su ensayo La raza cósmica pueden encontrar más información. Este tema se relaciona al de la venta de drogas, solo que añadiendo que hay una red de narcotráfico entre los vendedores, y por eso muchos alumnos se meten en pedos. No hay ningún cartel confirmado, pero sí se sabe que hay mucho narcomenudeo, por lo que no hay mucho que agregar. Se han reportado múltiples casos de acoso en la Facultad de Filosofía y Letras. Por ejemplo, en 2022 se encontró a un comerciante fotografiando a las alumnas de un baño neutro, lo que llevó a que se diera un paro masivo. En 2018 ocurrió una balacera dentro de Ciudad Universitaria por la Facultad de Contaduría y Administración. Se dice que fue un conflicto entre narcomenudistas, y como resultado fallecieron 2 personas, las cuales no eran alumnos.